buenas tardes con todos, con todas. Un saludo muy fraterno y muy especial. Hoy, 1 de septiembre, estamos empezando el mes de la Biblia, por lo menos intentamos en el Perú que sea todo el mes. Y en realidad se nos ha quedado chico porque empezamos desde agosto hasta octubre. Tenemos las celebraciones del mes de la Biblia. Bueno, creo que todo es poco para dar a conocer, a gustar la riqueza de la palabra de Dios. Para esta tarde les tengo un regalo que ya no es mucha novedad porque ya ha sido anunciado. Nos vamos a acercar a un personaje que para mí es muy querido, es realmente entrañable, un modelo, un icono de discípula, subrayo, discípula. Quizás nos hemos habituado, probablemente los que me escuchan no tanto, pero nuestro pueblo habla siempre en masculino, los discípulos, los. Pues vayamos aprendiendo, vayamos asumiendo que además de discípulos, Jesús tenía discípulas, ¿no? El Evangelio lo dice, no estoy inventando. Es cuestión de que leamos con atención, le echemos un poco de lupa, porque las figuras femeninas no han sido muy evidenciadas en toda la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, ¿no? Y sin embargo, ahí están, con mucha fuerza, con mucha, ¿cómo decir? Con mucha fuerza modélica para nosotros. No son solo figuras o figurines, son iconos de la fe. Y entonces nos vamos a acercar a este personaje, les repito, para mí muy querido. Le he puesto este nombre, la discípula anónima. ¿Por qué anónima? Porque simplemente porque el Evangelio no nos dice su nombre. Vamos a ir viendo algunos modos, diríamos. Sabemos que los 4 evangelios tienen similitudes, pero también tienen diferencias, ¿no? Hoy nos vamos a acercar a este personaje desde Marcos. Ya el padre Lauren les ha dado la cita, Marcos 14, del 1 al 11. Estamos en el contexto del acercándose a la pasión, la semana anterior a la pasión. Les invito a que oremos juntos, ¿sí? Espero que puedan leer con claridad mi pantalla. A ver, Señor Jesús, los evangelios nos hablan de una cena antes de tu última cena, en la que una amiga discípula te ungió, te perfumó delicadamente. Permítenos entrar también nosotros en la sala donde se tenía la cena. También nosotros queremos participar. Queremos mirar todo y aspirar el perfume para aprender de esta amiga quién eres tú y cómo podemos ser mejores discípulos y discípulas en este tiempo. Bien, nos acercamos al texto que les decía ya, vamos a seguir desde Marcos, vamos a seguir esta escena desde Marcos, pero sepamos que este pasaje es presentado por los 4 evangelios, lo cual es mucho decirlo, ¿no? Porque con mucha frecuencia 2 o los 3 sinópticos presentan un hecho y Juan va por su lado. Este pasaje, esta escena, diríamos, o sus variantes, es presentada por los 4 evangelistas. Repito, esto ya es un punto, diríamos, muy interesante a subrayar. Esto nos da razón de su historicidad, o sea, hay un hecho concreto que se ha realizado. Si no, no tendríamos una convergencia tal, diríamos, de los 4 evangelistas sobre esta escena. Y al mismo tiempo nos hace notar que las primeras comunidades, los primeros cristianos, quedaron impresionados por este hecho, por este relato. Y por eso las diversas tradiciones lo consignan, lo consideran, diríamos así, tenido, lo han redactado, lo han conservado en los 4 evangelios que tenemos, ¿no?
Los cuatro lo presentan, pero no lo presentan igual. En primer lugar están Marcos y Mateo. Mateo sigue muy de cerca a Marcos, con muy pequeñas variantes. Y en el contexto, poco antes de la pasión. Es también una cena, pero no es la última cena. La cena en que se instituye la Eucaristía, en que, según Juan, Jesús lava los pies. No, no es esa cena. Son días antes, pero siempre en el contexto anterior a la pasión. En ambos, en Marcos y en Mateo, no nos dan el nombre de la discípula, la dejan anónima, como muchas veces muchas mujeres que aparecen en la Biblia, tanto en el Antiguo como también en el Nuevo Testamento, se ha conservado el hecho, pero no se nos dice cómo se llamaba. Por ejemplo, la viuda generosa. Bueno, Jesús la vio de lejos, ¿no? Es más explicable. Esta señora viuda que se acerca a echar sus monedas. ¿Cómo se llamaba? No nos dice. Jesús curó a la suegra de Pedro. ¿Cómo se llamaba? Tampoco nos dice. O sea, sabemos el hecho, pero no nos han narrado, no nos han conservado el nombre. Sin embargo, en el pasaje paralelo muy cercano, ¿no? El cuarto evangelio, Juan, nos presenta un hecho similar, el mismo, también poco antes de la pasión, también en un contexto de cena, pero nos precisa que es en Betania y que están presentes Lázaro y María. Viene a ser la cena de agradecimiento a Jesús por haber resucitado al hermano Lázaro. Y en este caso, en este evangelio, sí le da un nombre, nos dice que es María, la hermana de estos dos, de Marta y Lázaro, la que realiza la unción. Ya vamos viendo esta semejanza, estas diferencias. Espero que nos vayamos acostumbrando, ¿no? Y no pretendamos que todos nos digan del mismo modo. Por algo hay cuatro versiones, cuatro evangelios, y cada cual, ¿cómo decir?, le da un aporte, un matiz especial. Hoy seguiremos Marcos, pero quisiera agregar también que Lucas es también un sinóptico, podría ir cercano a Marcos y Mateo, sin embargo Lucas se distancia. Saca del contexto cercano a la pasión esta escena, como que la retrocede, hacen como un feedback, ¿no? Lo retrocede y lo ubica en pleno ministerio público de Jesús en Galilea, porque los anteriores están en Betania, cerca de Jerusalén, ya poco antes de la pasión. Lucas lo trae a Galilea. Tampoco le pone el nombre, pero cambia la figura. Ahí sí propiamente es una pecadora, ¿sí? Una mujer conocida en el pueblo como pecadora. Así dice Lucas, ¿no? Entonces, y quizás es la escena que más ha quedado en la mente de todo el mundo, que entra siempre en un contexto de una cena. Jesús está cenando en casa de un fariseo y la escena es muy similar. La mujer lleva un frasco de perfume, los pies de Jesús, le lava prácticamente los pies con sus lágrimas. Repito, quizás esta es la escena que más ha centrado en el imaginario. Notemos cómo cada evangelista, entre comillas, juega con con aquellos elementos que le vienen de la memoria de la comunidad cristiana, que hasta ahora ha ido transmitiendo de manera oral las tradiciones, los hechos de Jesús. Y llegado el momento de redactar, que lo empieza Marcos, lo sabemos, ya lo van poniendo lo que considera más importante. Pero cada cual, cada evangelista, según sus destinatarios, según su comunidad, va poniendo acentuaciones. Repito, nosotros seguiremos hoy a Marcos, que ciertamente es el evangelio más antiguo, el primero que se escribió. En algún momento yo haré alusión todavía, sobre todo a Juan, a Mateo no tanto porque es muy similar a Marcos, y a Lucas simplemente tengámoslo como fondo, ¿no? Entramos al texto, entramos al texto.
He puesto el texto de esta manera, ustedes podrán notarlo, porque quiero hacerles ver que el evangelista Marcos, de una manera magistral, ha querido, y he puesto en letras negras, como dos pinceladas oscuras, ¿no? De la pasión que se acerca. En los versículos 1 y 2 nos presentan a los letrados, a las autoridades que buscan, que persiguen a Jesús, quieren tomarlo prisionero y dicen ahí, no en la fiesta para evitar problemas. Y los dos últimos versículos 10 y 11 nos presentan más triste a uno de los discípulos que se ofrece para entregar al maestro. Repito, dos pinceladas oscuras, tristes. En medio de ellas está este pasaje, diría yo, luminoso, de la discípula, nuestra amiga discípula que unge a Jesús en Betania. Por favor, yo quiero pedir a, a Katy, si por favor pudieras leer los pasajes que están en letra negra. Yo voy a leer lo que está en color. Ok. ¿Ya? ¿Ahorita? Sí, Sí. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los ácimos. Los sumos sacerdotes y los letrados buscaban apoderarse de él mediante un engaño para darle, ahí se me, eh, bueno, ya lo busco acá. Pero decían que no debían ser durante las fiestas para que no se amotinase el pueblo. estando él en Betania, invitado en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de perfume de nardo puro, muy costoso. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Algunos comentaban indignados, ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haberlo vendido en 300 denarios para dárselos a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no siempre me tendrán. Ha hecho lo que se ha adelantado a preparar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se dirá también lo que ella ha hecho. Judas Iscariote, uno de los 12, se dirigió a los sumos sacerdotes para entregarlo. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y él se puso a buscar una oportunidad para ello. Les invito a que tengan a mano así abierta su Biblia en el capítulo 14 de Marcos, los primeros versículos. Pero visualicen esta gráfica para notar cómo en este contexto de la pasión, que se acerca la pasión de Jesús, rodeado de la maldad propiamente, del rechazo de las autoridades de su pueblo, pero también, lamentablemente, de algunos de sus discípulos, ¿no? En contraste, como una especie de juego de claroscuro, está esta escena luminosa, este hecho luminoso de esta amiga discípula. Nos vamos a acercar con más cuidado a los versículos, al versículo 3 particularmente. Entremos en esta sala también nosotros, sabemos que el Evangelio, la Biblia en general, no lo leemos de lejos, como para enterarnos. Procuramos entrar en la dinámica, procuramos identificarnos con los personajes, ¿no? Entremos en la sala, notamos una sala dispuesta para una comida especial, ¿no? No es una comida cualquiera. No es la última cena, repito, no lo es todavía, pero sí el contexto es cercano a la Pascua de Jesús.
Jesús ya está en Jerusalén. Ha dejado su predicación en Galilea, ¿no? Ya ha entrado a Jerusalén. Ha tenido una semana muy fuerte, muy dura, con discusiones muy fuertes, precisamente con los fariseos, pero sobre todo con las autoridades del templo, con los sumos sacerdotes, que a la hora de la hora son quienes en realidad lo llevan a la muerte. Sabemos que el anfitrión es un fariseo. Notamos que Jesús siempre acepta las invitaciones. Les digo que cuando yo leo esto me da ganas de decirle, Jesús, no vayas, este fariseo te va a fastidiar la paciencia, no vayas. No es el caso de este fariseo. En este caso, este fariseo, digamos, no molesta tanto. En el paralelo de Lucas, sí. Se llama también Simón y es una persona que está, diríamos, en continuo rechazo. Pero volvamos a Marcos. El anfitrión es un fariseo y se llama Simón y se dice que es el leproso. No puede ser que sea una persona enferma de lepra, porque si no, no podría convivir con los demás, tendría que estar totalmente apartado. Es probable que haya estado enfermo de lepra o de cualquier otra enfermedad de la piel, por si acaso cualquier enfermedad de la piel, en Israel se le llamaba lepra y le tenían pánico, ¿no? Como un tiempo nosotros le hemos tenido pánico a todos los signos del COVID, algo así. Bueno, probablemente ha sido leproso o enfermo de alguna enfermedad de la piel y Jesús lo ha curado, ¿no? Es probable, porque no nos dan más datos, solo nos dice esto el evangelista. Y Jesús es el invitado de honor, repito, probablemente lo ha curado. Y Jesús es invitado por este personaje. Notemos que el Evangelio de inmediato, sin hacer ningún preámbulo, nos presenta a esta mujer. Nos dice simplemente llegó una mujer. Hago notar que en las comidas, sobre todo las, digamos así, especiales de fiestas, solo los varones estaban en la sala. Ni siquiera la esposa del que invitaba estaba a la mesa. Solo los varones, las mujeres estaban aparte. Sin embargo, el evangelista nos presenta así sin ningún preámbulo, en realidad, introduce a esta mujer. Y no se fija en ella, no nos dice quién era, cómo era, por qué viene, no nos dice nada. Pero sí sepamos que habrá sido sorpresiva la presencia de esta mujer, porque, repito, normalmente las comidas eran solo de los varones. Llegó una mujer. No se detiene en ella el evangelista, pero sí se detiene en lo que ella lleva entre las manos. ¿Quién es esta mujer? Repito, Marcos la ha dejado anónima. Por lo menos cuando Marcos empieza a escribir, ya la tradición oral ha perdido el nombre de esta discípula. Marcos y Mateo la dejarán anónima, ¿no? Pero nosotros podemos suponer que no era, por decir, una mujer cualquiera. No era la hija del anfitrión. No era una señora muy famosa del pueblo. No, era alguien que tenía una relación especial con Jesús. Era alguien que ya había escuchado a Jesús y que se había constituido en su seguidora. Por eso podemos decir que ciertamente es una discípula, alguien del círculo cercano a Jesús. Alguien que ha abierto su corazón a la fe en el Dios que Jesús anuncia. Alguien que ha establecido una relación de fe, de confianza con el Señor Jesús, ¿no? Muy probablemente pertenece al grupo de las llamadas discípulas galileas. Miren, estamos en el capítulo 14 de Marcos. Recién en el próximo capítulo, a final del capítulo 15, prácticamente cuando Jesús ha entregado su último respiro, recién en ese momento, Marcos nos va a dar un dato muy importante que nunca nos dijo antes, que había un grupo de mujeres que miraban, contemplaban la escena de la muerte, de la agonía y la muerte del Señor, ¿no?
y que lo habían seguido y servido desde que estaba en Galilea. O sea, no son personas improvisadas. No aparecieron ahí solo por decir, por conmovérsele el corazón ahí de Jerusalén. No. Desde Galilea, ellas han seguido y servido al Señor. Y hago notar que estos verbos, sobre todo el seguir, ¿no? Ecoluzeo, no se dice de la gente en general. Los evangelistas lo usan casi exclusivamente para los discípulos, casi exclusivamente para los discípulos. Y el servir, el atender, ayudar, que habrá sido no solo, bueno, a ayudar con las cosas de alimentos y esto, sino sobre todo irse poniendo en la actitud de servicio de aquel que dijo que vino a servir y no a ser servido. Entre este grupo de discípulas galileas se nos da algunos nombres, pero se nos dice muchas más. O sea, era un buen grupo. Subrayo, cuando Jesús ha bajado de Galilea, ha emprendido su viaje, el último viaje que culminará en Jerusalén, culminará en su entrega total, no iba acompañado solo de discípulos, iba acompañado también de discípulas. Si bien el evangelista no les da este título, pero sí nos dice que estas mujeres lo habían seguido y servido desde Galilea. O sea, son creyentes en Él, son discípulas de Jesús. Se nos da algunos nombres, repito, María Magdalena, la primera, Salomé, algunas otras, y muchas otras más. Esta discípula que Marcos la ha dejado anónima, probablemente es una de estas, ¿no? Que ya está, diríamos así, enganchada con Jesús por medio de la fe. Ya les dije que según Juan es María de Betania, que también es una discípula. No se le da oficialmente la palabra discípula en el Evangelio, pero es una persona que ha entregado, diríamos, que cree en Jesús, que acoge a Jesús, que quiere establecer cada vez mejor relación con Jesús, escuchar su palabra, hacer lo que Él diga, ¿no? Entonces ya vamos descubriendo que se trata de una discípula. Y lo vamos a ver más claramente por lo que ella hace. Nos dice, llegó una mujer y nos dice con un frasco de perfume. Repito, el evangelista no le da casi atención a ella, simplemente dice una mujer. No nos dice todo lo que yo les he contado acerca de las discípulas galileas, que bien pudiera haberlo hecho, pero en fin. Pero qué cosas sí nos dice. Que esta mujer llegó con un frasco, nos dice, fíjense con qué atención, casi como fuera una cámara, ¿no? Cuando están filmando, que se enfoca en algo, en lo que ella lleva entre manos. Llegó con un frasco. Los frascos de ese tiempo de perfume eran más o menos así. Fíjense, este ha sido encontrado en Israel y es más o menos entre los siglos primero y segundo. Muy parecido más o menos a lo que esta discípula, esta amiga, ha tenido entre manos. No son los frascos que ahora tenemos, que normalmente son frascos de vidrio, ¿no? Incluso de plástico, pero era esto algo muy especial. Un frasco, y nos dice de qué material, de alabastro. No era de arcilla, era de alabastro. El alabastro es algo así, es como una especie de mármol translúcido, un poco más blando que el mármol, ¿no? Y que permite hacer trabajos, tallarlo, ¿no? Y hago notar que en Israel no hay alabastro. No había entonces, no hay ahora también, porque eso son minas, ¿no? Eso depende de la riqueza del subsuelo, diríamos. El alabastro era algo importado, lo importaban normalmente de Egipto, donde sí hay mucho alabastro. Entonces, ya el frasco es material importado. Y ese frasco estaba lleno, a tope, lleno. Hago notar también que en la antigüedad no tenían, diríamos, corcho o tapita de rosca como se tiene actualmente para estas y otros líquidos. Se tapaba con cera
y se tapaba de tal modo que muchas veces había que romper el pico para poder usar el material, el perfume en este caso. Lleno de un perfume. Hago notar que los perfumes en ese tiempo no se disolvían en alcohol como los tenemos ahora, sino en aceite. Entonces eran algo como viscoso, como una especie de gel, ¿no? Pero diríamos que lo hace mucho más penetrante, porque si tú pruebas un poco de perfume en tu mano, te pasas un poquito, eso se evapora rápido. Pero si lo haces con aceite o con algo así como el mentolatum, estas cosas curativas, eso penetra mucho más y permanece mucho más. Bueno, un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo, de nardo. Y nos dice que era de nardo puro. No es cualquier perfume de nardo, es especial, puro. Y les anoto también que en Israel no se producía el nardo, el perfume de nardo. Eso lo importaban desde el extremo oriente, desde cerca de los montes Himalaya. Lejos, ¿no? Lejos. Ustedes dirán tanto para un poco de perfume. Es que en ese tiempo, ¿cómo decir? Los valores comerciales eran distintos de los nuestros. Sabemos que en la antigüedad se abrieron caminos, se hicieron conquistas por las especies, ¿verdad? Igualmente, los perfumes. Los perfumes constituían, como decir, un margen muy importante en la economía de los países, ¿no? Era algo muy importante. Recuerden, cuando toman prisionero a José, sus hermanos, deciden no matarlo y lo venden a una caravana, ¿se acordarán? ¿No? De árabes que iban hacia Egipto cargando láudano, o sea, cargando perfumes. El negocio de los perfumes era muy importante. Egipto era un país ya entonces muy poderoso y tenía, como decir, capital para comprar, adquirir toda la gama de perfumes que se daban alrededor. Bueno, se trata de un perfume de nardo puro y muy caro, por supuesto muy caro. Esto es lo que esta persona, esta dama, trae entre las manos. Todo un capital. Por lo pronto nos hace ver que ella no era una persona pobre, no es la viuda que tiene solo 2 moneditas. Es una persona de una situación económica, socioeconómica, por lo menos media, y que ha podido adquirir, repito, este producto de importación muy caro, y que lo tenía probablemente para su matrimonio, quién sabe qué, pero es algo muy valioso, muy valioso. El Evangelio de Juan nos dice que era casi medio litro, o sea, no era un frasquito. Con sus manos imaginen lo que sería más o menos medio litro, nosotros diríamos 2 tazas, ¿no? Cerca de 500 mililitros de perfume, de nardo puro. Todo un tesoro que esta chica, esta dama, ¿no? Trae entre las manos. ¿Qué hace con este tesoro? Les pongo aquí esta foto de Egipto, porque en Egipto, que yo sepa hasta ahora, diríamos, se comercializa mucho estos perfumes antiguos. Y ellos, yo lo he escuchado decir, que son ellos los que proveen de los perfumes esenciales a las grandes empresas europeas, ¿no? De toda la gama, el rubro de la perfumería. Se sabe también que Cleopatra era muy amiga, amante de los perfumes, y que el rey Herodes el Grande, fíjense, aquel todavía de la infancia de Jesús, para hacerse amigo de ella, periódicamente le enviaba, ¿no?
los perfumes, pero los que se producían en Israel. No le habrá mandado de nardo porque ellos no producían nardo. ¿Qué hace esta chica con este tesoro? En primer lugar, no dice quebró el frasco, esto es fácil verlo, por eso les hice ver estos frascos antiguos, largos, ¿no? Que no tenían rosca, quiebra el cuello, diríamos, del frasco y lo derrama enterito, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Medio litro. Oigan, Jesús quedó bañado en perfume, ¿sí? Digamos que era parte de la acogida normal para un personaje muy importante, una cena muy importante. Al momento de entrar, el dueño de casa acogía, abrazaba, le daba un beso a la persona que llegaba, sobre todo a este que era el centro de la fiesta, y le echaba un poco de perfume, lo ungía con un poco de perfume, ¿no? En la frente. Esto era parte de la etiqueta, de la fineza de ese tiempo. Pero ella, notemos que no está en la etiqueta, ella está haciendo algo totalmente nuevo, porque toda esa cantidad de medio litro más o menos de de ese perfume finísimo, ha quebrado el frasco y lo ha derramado enterito sobre la cabeza de Jesús. ¿Por qué lo hace? Ya notamos que no es parte de la etiqueta común, no es totalmente inusual. La gente alrededor habrá hecho un oh, ¿no? Y de hecho, el evangelista nos dice que algunos, precisamente los discípulos, en el Evangelio de Juan se dirá que fue precisamente Judas Iscariote el que empieza a reaccionar negativamente. Pero antes de la reacción de los demás, intentemos imaginar por qué ella hace esto. Todos saben que Jesús está por partir. Estamos en la semana anterior a la pasión. No es la última cena, pero estamos 6 días antes, una semana antes. Y todos saben que Jesús va a morir, por lo menos él mismo lo ha dicho. Lo ha dicho 3 veces, bueno, lo ha dicho varias veces desde que estaba en Galilea. Además, en esa semana, sus prédicas, sus comunicaciones, sus anuncios al pueblo han sido muy violentos por el choque con las autoridades judías, que se la tienen jurado, ya lo hemos leído en los primeros versículos de ese capítulo 14, ¿no? Ellos, sobre todo los cercanos, los discípulos, saben que Jesús ya no va, ya no camina, digamos así, normalmente en cualquier sitio, porque lo están siguiendo. Todos ellos lo saben. Incluso en el Evangelio de Lucas se dice que tenían temor. Claro que tenían temor. Entonces, por eso yo me baso en esto para decir que ella es una discípula. Con este perfume, ella está expresando su amor y su devoción por el maestro. Ella no está midiendo, como si los harán los otros, cuánto ha costado, qué derroche, qué barbaridad. No. Ella está diciendo, esto es lo más precioso que tengo, esto es poco para el Señor. Está expresando algo, parte de su amor, de su devoción por el maestro. Está diciendo, tú quieres, estás a punto, estás diciendo que quieres, que vas a entregar tu vida. Señor, yo te ofrezco, no me puedo ofrecer yo misma, pero te ofrezco lo más valioso que tengo. Repito, algunos discípulos empiezan a interpretar negativamente. Esto lo interpretan como un derroche. Y realmente es un derroche. Porque si ella quería, como decir, perfumarlo un poco, ya lo hubiera echado un buen poco. No, 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 le vació el frasco entero. Solo Jesús captó el sentido de este gesto. Solo Jesús lee
el corazón, la motivación de esta discípula. Si lo trasladamos a Lucas, ¿no? Al final del capítulo 7, que ahí sí es una pecadora, no es este caso, solo Jesús lee el corazón de esa pecadora. Acá no es una pecadora, es una discípula. Solo Jesús capta el corazón de esta discípula y por lo tanto el sentido de lo que acaba de hacer. Por lo pronto Jesús ha aceptado. Hubiera podido decirle, no, ¿qué te pasa? ¿Estás exagerando? No, Jesús ha dejado hacer. Quiere decir que lo ha aceptado y no solo, la defiende. Jesús capta la fe y el amor de esta discípula más intenso que el perfume finísimo, mucho más intenso. Juan comenta que toda la casa se llenó de la fragancia del perfume. Bueno, es lógico que se haya llenado. Y no es solo la casa, ¿no? Física. En realidad se refiere a la comunidad. La comunidad quedó enriquecida, motivada, invitada a participar de la fe, del amor de esta discípula. Y Jesús dice, se ha adelantado a mi sepultura, ¿cierto? En Israel, bueno, cada cultura tiene su modo de sepultar, ¿no? En Israel hace muchísima calor, el cuerpo es enterrado posiblemente horas después del fallecimiento, se le cubre de muchos de estos ungüentos, sobre todo muy fuertes, para detener un poquito el proceso de descomposición, que el calor del ambiente lo aumenta, ¿no? Por eso Jesús dice, se ha adelantado a mi sepultura. ¿Qué sentido tiene? Les hago notar los verbos usados por el evangelista. Nos habla de un frasco roto, rompió el frasco. No es desentornilló la tapita, que no había tapita en ese tiempo, ¿no? Ella quebró el frasco, quebró el frasco. Y luego derramó el perfume. Son dos verbos, quebrar y derramar, que no tienen retorno, ¿sí o no? Un frasco quebrado ya quedó roto, pues. Y decimos, no hay que llorar sobre leche derramada, porque ya no se puede recoger. Se te derrama la leche, el aceite, si es, no sé, harina, granos, puedes recoger. Pero un líquido no puedes ya recoger. Ambos son alusión, fijémoslo bien, al cuerpo de Jesús destrozado en la cruz. Jesús quedará roto propiamente, quebrado en la cruz. Y así como el perfume, su sangre será vertida, derramada, toda entera, toda, ¿no? Hasta lo máximo, hasta después de la lanzada, sin retorno. Sin embargo, se trata de un perfume finísimo. De un modo muy fino, este perfume está anunciando que la tumba de Jesús no conocerá, diríamos así, el hedor de la descomposición de la muerte, porque Jesús resucitará. Su tumba será gloriosa, su tumba será perfumada. Pero quiero detenerme en algo más. Según Marcos, esta discípula derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Hago notar que según Juan lo derrama a los pies, que también tiene otra explicación. Pero ahora quedémonos en Marcos. ¿Qué sentido puede tener que es el perfume derramado en la cabeza? En primer lugar, recordemos que a los reyes, a los profetas, se los ungía derramando aceite en la cabeza. Podemos traer a la mente cuando Samuel va a buscar a los hijos, diríamos a David, ¿no? Y David estaba en el campo, era el menor de sus hermanos. Van pasando los mayores, que eran ya tremendos muchachones, ¿no? Guapachosos, bien altos, bien plantados. No, 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 a este no, a este no, a este no. Hasta que viene
este chiquillo que estaba todavía en el campo, ahí con las ovejas de su padre. Y Samuel lo unge rey, derramándole el aceite sobre la cabeza. Era el modo como en Israel nosotros ahora hablamos de coronación, se reconocía, ¿no? El don que Dios le hacía a una persona de ponerlo como rey. Este es el caso de David, también de los profetas, ¿no? Ahora bien, estando en Cesarea, recordemos esta escena, ¿no? Los tres sinópticos lo presentan. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen ustedes de mí? Sabemos que Pedro, en nombre de los demás apóstoles y discípulos, proclamó a Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el anunciado, tú eres el que esperábamos, ¿no? Y todos reconocemos esta fe, digamos, de inicial, por lo menos de Pedro. Y Jesús le dice ya, sobre esta fe, que es la piedra, sobre esta fe, yo construiré mi iglesia y yo te daré las llaves del reino. Esto lo tenemos muy claro. Sin embargo, cuando a renglón seguido Jesús empiece a anunciar su pasión, vendrá el primer anuncio de la pasión, Pedro le dirá, no, Señor, ¿cómo te va a ocurrir eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? No, no acepta la pasión. No acepta el camino de la cruz. Y sabemos la respuesta de Jesús, que es también muy fuerte, muy dura, ¿no? Ponte, no le dice vete, aléjate, le dice ponte atrás, no te me pongas delante como maestro, ponte atrás, Pedro, ¿no? Porque tú estás siguiendo los pensamientos, no estás siguiendo los pensamientos de Dios, no estás siguiendo el plan de Dios. Pónteme atrás, soy yo quien te enseña. Este es Pedro. Lo proclamó Mesías con sus labios. Oigan, nuestra discípula que estamos ahora acercándonos a ella no ha dicho nada. Notamos que no ha dicho nada con su boca, pero lo ha dicho intensamente con su gesto, ¿sí o no? Lo ha ungido, lo ha proclamado ungido, Mesías, Cristos. Ella lo ha proclamado Mesías con este gesto. Repito, no con las palabras, sino con su actuar. Es muy bonito reconocer que Jesús, el Cristo, en su vida, digamos, histórica, ha sido ungido por manos de mujer y ha sido ungido finamente con el perfume más fino, más caro, más valioso. Con exquisita delicadeza femenina. Y ella, así como las demás discípulas galileas, que también habían escuchado el anuncio de la cruz y que Jesús dice, quien quiera seguirme, me siga hasta la cruz. Las únicas que lo siguieron hasta la cruz fueron ellas. Esta discípula probablemente estaba ahí en el grupo, en el Gólgota, ¿no? Contemplando, participando de la pasión, de la muerte del Señor. Ella que lo había reconocido como ungido, como Mesías. Los discípulos lamentablemente se volvieron atrás. Nos dice este mismo Evangelio de Marcos en el capítulo anterior que en el huerto de los olivos todos lo dejaron, todos huyeron. Es muy triste notar, caer en la cuenta que Jesús ha vivido solo su pasión. Nadie sacó la cara por él. Las únicas que lo acompañaron eran personas que en ese tiempo no se contaban, que son las mujeres. Pero son las únicas que, ciertamente con el corazón roto, sin entender del todo, por supuesto, pero hasta ahí llegaron, hasta la cruz. Porque ya antes lo habían ungido. Solo de una nos recoge el Evangelio, que hizo el gesto de proclamarlo Mesías, como pongo aquí, con exquisita delicadeza femenina, pero con un amor y una fe enorme.
mucho más grande que el valor de ese perfume. Y esta fuerza de fe y de amor es lo que le dio fuerza a ella y a todas las otras para seguirlo hasta la cruz. Sin embargo, encontramos que les dije ya antes que el único que entiende y da un sentido al gesto de esta amiga, de esta discípula, es Jesús. Los demás miran solo desde las moneditas. ¡Qué barbaridad! Esto se hubiera vendido en tanto, esto hubiera costado tanto. Ella no ha hecho ese cálculo, ¿notamos? Ella no ha hecho ese cálculo. Cualquier cosa es poco para el maestro, algo así habrá pensado, ¿no? Y quiero notar también que tanto de Jesús como de los verdaderos discípulos y discípulas, siempre hay esta ley, ¿cómo decir?, del exceso. Cuando Jesús multiplica los panes, no dice cuántos son ya para que alcance medio pancito para cada uno. No, multiplica los panes en tal cantidad que sobran canastones. Cuando faltó el vino en las bodas de Caná, no dice cuántos son, a ver, 2 garrafas de vino. No, 600 litros de vino para bañarse en vino. Ella ha entrado en esta lógica de la abundancia, del exceso, porque el amor del Señor expresado en estos 2 signos que acabo de recordar, es siempre enorme, grande, sin medida, no es calculadito. Ella también ha salido del cálculo. Los demás discípulos están en el plano del cálculo. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto hubiera costado? ¿Cuánto se hubiera vendido? Ella no está en ese plan. Está en el plan de al Señor, a mi Señor, que está hablando de entregar su vida. Yo le doy lo más y mejor, lo más valioso que tengo. Se está intentando poner en una línea similar, semejante. Pues bien, Jesús, repito, es el único que la interpreta adecuadamente y Jesús anuncia, profetiza, diríamos, donde se anuncia el Evangelio, este Evangelio, la buena noticia, se hablará de lo que ella ha hecho, dice Jesús, ¿no? ¿Habremos cumplido lo que Jesús dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habremos cumplido? Yo creo que no. Miren, todo cristiano, hasta el más sencillo, sabe, ha escuchado hablar de Pedro, que Pedro negó al maestro, ¿no? De Judas, que lamentablemente lo entregó. Todo el mundo sabe de ellos. Pero este pasaje que yo les estoy presentando, muy probablemente varios de ustedes recién lo están descubriendo. Y recién estamos descubriendo a esta discípula, el valor de este gesto profético que ella está realizando, porque ella lo está ungiendo Mesías al Señor. No todos conocen esta escena y desconocemos a esta discípula fiel, realmente fiel al Señor. Por eso yo voy ya cerrando, me permito hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Qué podremos aprender? Que Jesús dice, donde se anuncia el Evangelio, se hará memoria de ella. Hay una famosa biblista, ¿no? Teóloga y biblista, ¿no? Elizabeth Schussler Fiorenza, que ha escrito un libro que se llama así, En memoria de ella. ¿Qué aprendemos si intentamos hacer memoria de ella? Porque hasta ahora casi no lo hemos hecho, ¿no? Yo sugiero algunos puntos, ¿no? En primer lugar, ella, yo leo, ¿no? Que nos invita a una relación personal con Jesús Maestro, con Jesús del Cristo, con Jesús mi Señor. No interesan las otras cosas, cuánto cuesta, cuánto vale,
Las otras cosas van pasando a segundo plano cuando lo primero es el Señor, en nuestra vida, en nuestro actuar. Y también podríamos preguntarnos, ¿cuáles son mis perfumes? ¿Qué es lo valioso que yo tengo? Probablemente ese frasco era lo más valioso que ella tenía, o una de las cosas más valiosas que esta persona, esta dama tenía, ¿no? ¿Cuáles son las cosas valiosas que yo tengo? Y no digo solo cosas. Y pongo ahí lo valioso que tengo o lo valioso que he recibido. San Pablo nos dice, ¿qué cosa tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos realmente lo hemos recibido. No me refiero a las cositas, me refiero a lo realmente valioso, ¿no? Tenemos la parábola de los talentos. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado, te ha dado? ¿Cómo los uso? ¿Los estoy, cómo decir, derramando en Jesús? Todo lo estoy convirtiendo en modo, en signo de reconocerlo a Él como mi Señor. Creo que es muy bonito este gesto, totalmente gratuito y tan fino, tan propiamente femenino que ella realiza. ¿Qué más podemos aprender de ella? ¿Cómo juzgo el actuar o los dones de mis hermanos? Los demás la han juzgado muy mal, ¿no? Que está una derrochadora, ¿qué pasó? ¿Por qué esto, no? Parece que a ella no le interesa esas voces de los demás discípulos, ¿no? Porque ella lo único que va directo al Señor y solo eso le interesa. Está totalmente determinada, muy segura de lo que va a hacer. Pero el Evangelio también entonces nos enseña cómo juzgar de verdad. Solo Jesús leyó su corazón y pudo captar la riqueza de fe y de amor de esta amiga, de esta discípula. Qué importante es para un diálogo, para una relación adecuada, poder captar de la mejor manera el corazón, la motivación mejor de las personas que nos rodean, ¿verdad? Y finalmente, cómo valoramos el aporte femenino en la iglesia y en la sociedad. Tanto en la sociedad como en la iglesia últimamente se habla cada vez más y mejor. Tenemos damas que van, mujeres que van ocupando diversos niveles, diversos roles a nivel de la cultura, incluso del gobierno, de la política, ¿no? En la iglesia el camino es un poco más lento, pero por lo menos ya se empieza a plantear el tema. ¿Cómo es este tema de la presencia y el aporte? Porque esta chica no le fue a pedir consulta a ninguno de ellos para hacer lo que hacía, lo que quiso hacer, ¿no? ¿Cómo valoramos esta fineza que ella aporta en esa cena, ¿no? Yo me detengo acá. Tengo, pues, son 4 preguntas que hice. Nuestra relación personal con Jesús, mis perfumes, los dones de mis hermanos y el aporte femenino. Invito a pensarlo, a conversarlo. Sobre esto podremos también preguntar o comentar, aumentar elementos. Mientras tanto, les invito a que vayamos cerrando en oración nuevamente esta aproximación, este acercamiento que hemos hecho a estos versículos, ¿no? De este capítulo 14 de Marcos. Les invito a orar también conmigo. Jesús, amado Maestro, gracias por la oportunidad de encontrarte en la mediación de esta ya muy querida hermana discípula. Ella tuvo oportunidad de verte, escucharte, sentirte, pero no solo con estos ojos y estos oídos, sino con un corazón que iba creciendo en la fe y el amor. Queremos ser tus discípulos y discípulas en este tiempo.
Dónanos tu espíritu que nos permita descubrirte con gozo, conocerte cada vez más y entrelazarnos a ti con una fidelidad que pueda superar las pruebas y dificultades. Perdónanos también por no haber realizado tu mandato en nuestras tierras. En nuestras tierras desde hace siglos fue anunciado tu evangelio, pero no nos pusieron en evidencia el gesto de esta querida amiga discípula. Hoy queremos aprender de ti y de ella, a leer en profundidad el sentido de las palabras y los gestos, a salir de nuestra indiferencia para sintonizar con las alegrías y los sufrimientos de los hermanos cercanos y lejanos, a recoger lo mejor de nosotros mismos para donarlo como una caricia, como una unción perfumada en nuestro alrededor, en nuestra familia y comunidad. Que tu espíritu nos regale el gusto por orar, contemplarte, escucharte. Así, la oración de hoy será continuación de esa unción, del perfume derramado en esa cena, cercana lo más posible a la fe y al amor de esta hermana discípula. Amén.